Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, estamos poniendo todo delante de ti, reconociendo, Señor, que solo en ti, Padre, hay palabras de vida eterna. Tú eres un Dios eterno, tú eres un Dios que nos ama, tú eres un Dios bondadoso, Señor, un Dios todopoderoso, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, venimos tomando autoridad, Señor, la autoridad que nos da el hecho de que somos tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos bendecir tu nombre, Señor. Queremos rogarte, honrar tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos por este momento. Gracias te damos, Señor, por este país, por Colombia, por cada país, cada ciudad, hasta donde llegue esta señal, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos pedirte, Señor, y más que pedirte, agradecerte, Señor. Gracias por la familia, gracias por el ministerio, gracias por el trabajo, la empresa, gracias por el vehículo, la casa. Gracias, Señor, por todo lo que nos está pasando aún en la enfermedad, aún en la calamidad, Señor. Te damos gracias. Gracias porque hemos reconocido que siempre, Señor, has estado con nosotros y estarás. Queremos pedirte, Señor, que en esta noche tu palabra sea la que sea manifiesta, Padre. Que quites todo estorbo desde ya, toda distracción, todo pereza, cansancio, sueño, Señor, todo desánimo, Señor, que en el nombre de Jesús sea quitado. Te ruego, Señor, por aquellos que están en los hospitales, a los privados de libertad, Señor, que puedan obtener libertad, primero una libertad interior, es decir, una libertad física, y que luego puedan ser de bendición para sus familias. Te ruego, Señor, por los que están enfermos, Señor, pasando situaciones de enfermedad, te ruego que les pueda sanar, Padre. Gracias por la sanidad de todas esas personas en las que de acuerdo a tu voluntad tú harás, Padre. La sanidad de todas aquellas familiares de nuestros hermanos, de los que se conectan, de los que ven de manera posterior este mensaje de manera diferida, también gracias. Gracias, Señor, porque sé que darás trabajos, nuevos empleos. Mira a todos aquellos, Señor, que necesitan un nuevo empleo, que necesitan aumento, Señor, que necesitan aumento no de trabajo, sino que aumento en su economía, Señor, en su salario, en los bonos y en todo. Te ruego por ellos. Mira todas aquellas promociones de trabajo, Señor, que puedan ser consolidadas, que quites todo persona que tenga envidia de cualquiera de mis hermanos en los trabajos, en las empresas y en todo lo que hace. Gracias, Señor, por este tiempo te damos. En el nombre de Jesús oramos, Señor, creyendo de que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Reconocemos que solo tú tienes palabras de vida eterna, con lo cual, Señor, nosotros entendemos de que todo viene de ti y es para ti, Señor, y por ti es que existen todas las cosas. Gracias, Jesús, por la vida eterna. Gracias, Espíritu Santo, por guardarnos y cuidarnos. Te ruego por la situación política en Honduras y la situación política aquí en Colombia y en todos los lugares. Oramos por Israel, Señor, para que se resuelva ese conflicto y todos los conflictos en el mundo, en el Medio Oriente, allá en Europa, en el África y en donde, incluso, Señor, aquí en México, donde están siendo perseguidos los pastores, todos esos misioneros y personas que has enviado a dar tu palabra. Gracias, Jesús, te damos. Que sea un tiempo extraordinario, Dios. Es un mes de frutos, Señor. Queremos dar frutos en todo, en la familia, en nuestra vida, en nuestra casa, en el matrimonio. Oramos por eso. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Bueno. Les saludamos, hermanos, les damos la más cordial de las bienvenidas. Queremos enviarles un saludo desde esta hermosa ciudad de Bogotá, Colombia. Les saludamos a nombre de los ministerios de Benecer, la Iglesia de Cristo Casa de Paz. Esta noche queremos hablar de fe. Esta noche queremos hablar de fe. Su palabra nos enseña que la fe, dice Hebreos, usted conoce el versículo de fe, casi todos lo conocemos. Pero la pregunta es, ¿realmente lo vivimos? Eso es lo que tenemos que preguntarnos y pedirle al Señor que por su palabra, que por el Espíritu Santo, nosotros podamos decir así con toda propiedad, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que nosotros podamos desarrollar convicción y certeza de que el Señor está con nosotros, de que Dios nos guarda, de que Dios nos libra de todo mal, de que Dios nos va a ayudar a salir de toda situación. Eso es la convicción. Entonces, la tarea nuestra como cristianos, entre otras, no solo es limpiar nuestras vestiduras, no solo es guardarnos en santidad, no solo es honrar al Señor, no solo es poner por obra la palabra, sino que también es tener esa certeza y convicción de que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo en el que normalmente
la gente tiende a, sobre todo, a desanimarse. Mire, tenga cuidado porque este último tramo del año, y sobre todo, por ejemplo, aquí, pues, qué pena mencionarlo, pero sí creo que es válido. Hermanos, ustedes saben que ahora con la cuestión del mercadeo y la cuestión del comercio en general, ya viene diciembre, ¿verdad? Usted sabe la fiesta que se celebra en diciembre. Entonces, desde septiembre aquí, alguna radio comienza a meterle en la cabeza a la gente que desde septiembre se oye que viene diciembre. Y ya se hizo como una tradición aquí en Colombia. Pero fíjese que esa época, esta época final, ahorita estamos en septiembre, le comento que los satánicos están ayunando para entrar a octubre, en todo ese mes que se celebra Halloween, y que es una fiesta, que es un portal abierta permanentemente a los demonios, y luego viene la celebración de los muertos y termina con diciembre. Entonces, toda esa conjugación de cosas lo que trae es un espíritu de tristeza, un espíritu de melancolía. Entonces la gente comienza a desesperarse y cuando escucha que viene diciembre y tal vez la persona no tiene trabajo o tal vez la persona está pasando una enfermedad o tiene algún familiar enfermo o no se dan las cosas en la empresa y en cualquiera de las actividades que realizamos, entonces la persona se tiende como a deprimir. Entonces tengamos cuidado con ese tipo de emociones, producto de que tal vez no tenemos claro que lo que les decía, que la fe es exactamente la plena certeza y la plena convicción de que si servimos al Señor, si tenemos a Cristo en el corazón, si Él nos escogió, porque Él nos amó primero, entonces tenemos que mantenernos en esa ruta, hermanos, para poder salir adelante y bien librados en lo que el Señor nos quiere dar. Romanos 3:27 dice la palabra, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida, dice. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. De eso vamos a hablarle con la ayuda del Señor en el nombre de Jesús y que el Señor añada mucha bendición a esta palabra. Mire, la ley, cuando se habla de ley, usted conoce lo que es una ley. La ley es tal vez un concepto quizás un poco entendible de acuerdo a lo que pude investigar por ahí. La ley es un precepto, es decir, es un precepto con P. La ley es un precepto que lo emite una autoridad competente. Y esta ley, es decir, el conjunto de normas, la regulación de la misma, lo que quiere hacer es que nos manda a nosotros a hacer algo o nos prohíbe hacer algo. ¿Por qué lo quiere hacer de esa manera? Porque la ley lo que busca es una especie de equilibrio en la sociedad, equilibrio en los países. Por eso ve que hay leyes en los países que norman nuestra conducta, nuestros valores. Hay leyes dentro de la casa, debería de haber leyes, por ejemplo. En nuestro trabajo hay leyes. Por ejemplo, los trabajos tienen un reglamento interno de trabajo que es una ley. Es decir, obviamente están las leyes del Congreso, hay diferentes tipos de leyes. Está la ley natural y la ley espiritual. La ley de los miembros, fíjese, la ley de nuestros miembros, la ley de la mente, la ley del espíritu, y hay muchas leyes. Ese es un bonito tema en cuanto a lo espiritual. Entonces, la ley lo que busca es una regla o norma jurídica, en el caso de la definición del diccionario, dice que es de carácter obligatorio, que lo que hace es mandarnos o prohibirnos hacer algo como para establecer un equilibrio dentro de lo que se está dando. Es decir, dice que es dictada por una autoridad competente en un territorio y tiene como fin, mire, permitir o prohibir alguna acción de sus individuos. Entonces, la ley, si lo podemos traer de acuerdo al tema que les quiero trasladar con la ayuda del Señor esta noche, es que la ley, es decir, la ley, la palabra, lo que le fue dado a Moisés, la norma de conducta en el orden espiritual. Entonces la ley lo que quiere hacer es como establecer una regulación en el orden espiritual en nosotros. Cuando nos vamos a Romanos 3:27, dice la palabra, cuando uno comienza desde Romanos 3:25, 21 por ahí, miren, aquí había un conflicto, aquí había una especie de conflicto de interpretación. ¿Cuál era ese conflicto? Cuando vemos Romanos 3:25, para ya comenzar a desentrañar todo eso, dice que Dios hizo que Cristo, mira, aquí hay algo bien bonito en la versión la Biblia de las Américas dice, Romanos 3:25, previo a este Romanos 3:27 dice, Dios hizo que Cristo al derramar su sangre fuera el instrumento del perdón.
Este perdón se alcanza por la fe. Ahí ya se introduce la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Este es un versículo muy hermoso. Se lo recomiendo que usted lo lea despacito, Romanos 3:25. Y luego dice Romanos 3:27, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? O sea, queda excluida, dice. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. Es decir, no, sino que por la ley de la fe. No es la ley de las obras. Entonces, mire, aquí lo que la palabra nos enseña es, para hablar ya de la ley de la fe, de entrar de lleno a ella, la palabra nos enseña que aquí estaban, mire, el apóstol Pablo, perdón, estaba hablándole y explicándole a los romanos. Mire, Romanos es la carta magna de la iglesia. Si usted lee Romanos, es la carta magna, la carta constitucional yo diría que de todas las que él escribió para mí, ¿verdad? En lo particular, yo considero que Romanos es la carta magna de todas las cartas que escribió el apóstol Pablo. Es increíble el bagaje espiritual que hay ahí y el contenido espiritual que tiene. Ok, ¿qué pasaba aquí ahí en Roma? En Roma, como acuérdese que Roma era una nación poderosa, era un imperio poderoso. Entonces venían con las costumbres, porque acuérdese que el pueblo de Israel estaba cautivo ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Se trataba de vivir, o el pueblo judío vivía de acuerdo a la ley y no de acuerdo a la gracia, que ya Cristo había llegado, lo habían crucificado, y ellos aún así no habían entendido cómo funcionaba la cosa. Entonces había una especie de discusión. Los romanos decían, incluso los judíos que estaban ahí, decían que la salvación era por obras, que el hecho de tener perdón, el perdón de los pecados era por obras, decían ellos, que el hecho de ser justificados por el Señor, de ser perdonados, de ser justos por el Señor, de ser aprobados, esa palabra es la que me gustó. Entonces ellos decían de esta manera, los romanos decían, miren, dice, para tener perdón de pecado, es decir, para ser perdonados, para ser justificados por el Señor, para ser aprobados por el Señor, solo necesitamos obedecer la ley. Y eso era sobre lo que ellos trabajaban. Entonces llega el apóstol Pablo y les dice, no, no es así, sino que Romanos 3:28 dice, por eso decimos que uno es aprobado por la fe y no por cumplir la ley. En otras palabras, lo que ellos no entendieron es que de todo lo que ellos pensaban, les faltó una parte. De todo lo que ellos hacían, les faltaba el complemento, que era el complemento ideal, el factor de cohesión famoso que es Cristo. Entonces, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos enseña Romanos? Romanos nos enseña que nosotros ya fuimos perdonados, ya fuimos aprobados, ya fuimos justificados por la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, la ley de la fe es que al creer eso, la ley, es decir, la ley de las obras, como decían los romanos, queda abolida. ¿En qué sentido? Que no vamos al cielo por las obras, sino que vamos al cielo por la fe. ¿La fe en qué? Creer que Cristo murió en una cruz, que derramó toda su sangre por usted y por mí, y que producto de tener salvación, de tener vida eterna, yo siempre tengo que hacer obras. En otras palabras, la ley de la fe nos enseña en que nosotros no vamos al cielo por obras, pero sí es necesario hacer obras. Vamos al cielo por la fe que tenemos y creemos que Cristo murió en una cruz. Romanos 3:16 lo dice, para que todo aquel que crea, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, creer en Él, creer en que murió y resucitó, y que está sentado a la diestra del Padre y que estamos en Cristo, sentados a la diestra con Él, en Cristo, entonces eso nos da vida eterna. Ahora, sí es necesario hacer obras, pero no pensemos que la salvación se gana por las obras que hacemos. Entonces, válida la aclaración que le hago en esta noche, porque cuando se habla de fe, ¿qué es la fe, hermanos? Porque sí quisiera orientarme en la fe, aparte de la fe salvadora, que es lo más importante, porque esa es la finalidad del Evangelio. Es que muchos creen que la fe es para tener plata, que la fe es para hacer cosas extraordinarias en Dios. No es esa la finalidad, fíjese. La finalidad de la fe, ahí lo vamos a ver más adelante, es la vida eterna.
porque por ahí comienza todo. ¿Qué es fe? Porque sobre eso quisiera trabajar, porque la ley de la fe es como la habilitación que Dios nos da. ¿Para qué? Para que le creamos, para que entendamos de que Él es el que tiene el control de nuestra vida y que en el nombre de Jesús Él es el que nos va a ayudar, que nos va a sanar, que nos va a proveer, que nos va a sacar de cualquier situación que podamos estar viviendo. Pero es una ley. Es decir, la ley tiene normas, tiene normativas, tiene principios que nosotros tenemos que cumplir en la tierra. La gente, hermano, perdone, oyendo a unos evangelistas, más que evangelistas, oyendo a unos personajes cristianos en la mañana, a unas personas, perdón, cristianas en la mañana de muy buen testimonio, de algunos con mayor recorrido que los otros, pero escuchándole, yo le decía a mi esposa, mira, le digo, fíjate que el primer problema que tenemos ahorita se me vino, y fíjese que ahorita en lo que estaba ya arreglando para ya bajar a transmitir, fíjese que se me vino realmente, hermano, y eso me llenó como de duda y de asombro. ¿Por qué le digo de duda? Porque sabe cuál es el tiempo que estamos viviendo. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que en Mateo, parte de las señales, y en Lucas 12, si no me equivoco, cuando habla de las señales, dice, cuando digan, ahí está el Cristo, allá está el Cristo, no vayáis. Y hermano, ya estamos viviendo ese tiempo. Se lo doy con Biblia, ya se lo di con Biblia, se lo doy con hechos. Hermano, todas, mire, ahorita hay un movimiento tan delicado que nosotros tenemos que tener nuestro discernimiento a flor de piel, es decir, tenemos que tener un paladar espiritual agarrados y guiados por el Espíritu Santo, es decir, aferrados al Señor. Mucha Biblia, mucha oración, mucho ayuno y oración. ¿Sabe por qué? Porque cuando estaba ahí arriba yo meditaba, realmente hermano, esa época de que la gente, obviamente esa época se va a vivir literalmente, porque van a decir, allá está Cristo y la gente va a correr, porque viene un tiempo, escúcheme bien lo que se deriva de este tema, viene un tiempo en el que se va a acabar las palabras, es decir, la buena palabra, la sana doctrina se va a acabar y ya se está viendo. Hermano, perdone, hay iglesias en discotecas, hay iglesias usando estrategias humanas con tal de tener la gente adentro. Hay iglesias en las que se permiten o se dan ciertas libertades, que yo no quiero hablar de eso. Hermano, hay iglesias en donde se dan muchas libertades y ellos creen tener la verdad. Entonces, esas son las iglesias o situaciones en las que ellos están diciendo, hey, aquí está Cristo. ¿Se da cuenta? Eso ya lo estamos viviendo. Entonces necesitamos, aparte de la fe salvadora, necesitamos una fe que nos habilite para creer al Señor, pero a la vez tener discernimiento espiritual para no ser engañados, porque aquí en Romanos que le muestro, ellos estaban siendo engañados, ellos estaban convencidos que iban a ir al cielo nada más por obedecer la palabra. Y está bien obedecer la palabra, pero les faltaba la parte más importante, que era tener fe en Cristo. Cuando se habla de fe, esa fe es pistis. Usted conoce, es el griego 4102. Pistis es como persuasión, es como la credibilidad, es la convicción, mire, de que la convicción, la confianza que tenemos en Cristo para salvación, mire, ahí está. Lo primero que Dios muestra, la fe, es la confianza y la convicción de que en Cristo tenemos salvación. Eso es todo. Y luego viene lo demás. Pero nosotros, si nos damos cuenta, hermanos, estamos en una época en la que buscamos el mundo y las añadiduras, pero no buscamos al que hizo al mundo y a las añadiduras, al dueño. Hermano, fíjese que con pena, no sé si estará conectado. Si está conectado, que me perdone lo que voy a decir. Como no digo el nombre, pero él sabrá. Hermano, acabo de recibir un WhatsApp de alguien que no es de Colombia, le aclaro. Alguien fuera de Colombia. ¿Sabe qué me mandó, hermano? Me mandó una versión pirata. Oiga bien, que Dios reprenda al diablo, hermano. Me mandó una versión pirata como para recibir o tener internet en cualquier parte del mundo. Pero ¿sabe qué me preocupó? Que para ellos es normal. Por eso le digo que esa es la iglesia que estamos viviendo ahora. La iglesia que estamos viviendo, sí queremos fe para tener cosas materiales, sí queremos fe para salvación, pero no queremos fe para santidad. Y lo vamos a encontrar ahí, que una de la ley de la fe es la santidad, es que son principios, perdone, estoy continuando lo del domingo, principios. Entonces, ¿sabe? Le contaba esto porque hay hermanos
que aceptan soborno o dan soborno y lo ven normal, pero sí quieren tener fe y tal vez la tienen. Perdone que me ría, porque esa es la iglesia que nos vamos a enfrentar, es la iglesia que van a recibir nuestros hijos, si el Señor no ha venido todavía, es la iglesia que a la cual van a ir nuestros nietos. Entonces se da cuenta la confusión, el estado de confusión en el cual estamos. Todos decimos tener la verdad. Lo único que yo le aclaro es, nosotros nunca hemos dicho que tenemos y que somos dueños de la verdad. Nuestra verdad es Cristo, nuestra verdad es el Evangelio de salvación, nuestra verdad es que la palabra es inalterable, nuestra verdad es que creemos que Cristo regresará por su iglesia, entre otras cosas. Nuestra verdad es que sin paz y santidad nadie verá al Señor. Entonces, entre otras cosas, eso es lo que profesamos que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nuestra verdad es que existe el sacrificio de Cristo que nos da vida eterna, que existe el Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos transforma, que nos da dones, talentos, capacidades y muchas cosas, pero que también nos demanda el Señor que limpiemos nuestra vestidura, que estemos en santidad. Sí, es que nosotros podemos tener fe. Entonces, vayamos de lleno porque sí quisiera hablarles en este momento de la ley de la fe. ¿Cómo vamos a aplicar la ley de la fe? La ley de la fe es que a pesar de nuestros errores, poniendo por obra y por práctica los principios de la palabra, nosotros vamos a obtener lo que Dios ya tiene preparado para nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, considerando eso, hermanos, considerando lo que les he dicho, se me quedaba algo por aquí. Acuérdense que les dije que la fe, de acuerdo al griego 4102, es la confianza en Cristo para salvación. Dice que es el sistema, es como un milagro en sí mismo. Entonces, la fe es como un milagro en sí mismo, pero con la confianza primero en Cristo para salvación. Primero salvación y luego el milagro. Eso es tener fe. Es decir, es confianza plena de que Él nos va a ayudar, pero primero es no perder de vista que somos salvos, pero salvos para qué. Entonces, ¿qué cosas tengo que hacer yo? ¿Qué cosas tengo que tener cuidado porque la ley, mire, la ley de la fe es como una activación del Señor. Es como una activación. Ahora, la ley de la fe ya la tenemos, porque la ley de la fe es Cristo. O sea, la ley, la norma, la normativa de la ley es que Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Esa es la ley de la fe, entre otras cosas. La ley de la fe es que si creyeres en tu corazón que Cristo murió y resucitó al tercer día, tendrás vida eterna. Esa es parte de la ley de la fe. La ley de la fe es, y esta es la confianza, que si creemos en Él, dice, no, cuando habla de Primera de Pedro 5, cuando dice, y esta es la fe que vence al mundo, y esta es la fe que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, esa es parte de la ley de la fe. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿De qué cosas tengo que tener cuidado? Porque la ley de la fe nos da prerrogativas, pero nos da prohibiciones. Entonces, la ley de la fe es una activación, pero nosotros tenemos que aplicar estos principios que están en la palabra. Miren, ahora, acuérdese de algo, la ley de la fe es gratis. O sea, la fe es gratis. La salvación es gratis. Usted solo tiene que creer, pero yo tengo que hacer el complemento en la tierra guiado por el Señor. Entonces, ¿qué es lo primero que nos pide el Señor en la ley de la fe? No retroceder. Hermano, no retroceda. No retroceda. Muchos quizás que se conectaron tal vez esta noche, yo espero que no, o que van a oír este mensaje, tal vez están a punto de retroceder. Es que, hermano, qué difícil es, qué difícil es. Miren, ahora le quiero aclarar algo, ¿verdad? Sí, hay momentos que sentimos como que estamos retrocediendo. Hay momentos difíciles para nosotros. Hay momentos que sentimos que en vez de avanzar como que retrocedemos. Bueno, creo que ahí es donde Dios está probando nuestro carácter. Dios está probando de qué estamos hechos. Es que mire, Dios va a probar nuestras obras. Dios siempre va a probar nuestras obras. Siempre Dios va a probar nuestras obras. Entonces, mire, ¿quiénes retrocedieron en la Biblia, entre otros? Por ejemplo, la mujer de Lot, fíjese. Unos ejemplos ahí que están. Porque, ¿qué pasó con la mujer de Lot? Dice Génesis 19:26 que la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él. Entonces, ¿quiénes retroceden? ¿Quiénes retroceden? Por eso la ley de la fe nos está diciendo esta noche, hey, hey, dice el Señor, te quiero habilitar
para que puedas recibir la bendición, el milagro, la sanidad y todo lo que necesites, dice el Señor, porque el Señor, mire, yo le traigo un mensaje de esperanza, pero también es un mensaje de exhortación. Esperanza con exhortación y fe. ¿Por qué? Porque el Señor dice, sabes, no hagas cosas a espaldas mías. Entonces, cuando la gente hace cosas a espaldas del Señor, que nunca lo vamos a engañar, pero cuando hacemos cosas a espaldas de nuestra familia o a espaldas de alguien, entonces nosotros podemos y tenemos el riesgo de retroceder. Otro que retrocedieron fueron los discípulos en Juan 6:66. Mire ahí los tres seises, que Dios reprenda al diablo ahí. En Juan 6:66 dice que el Señor estaba explicando el por qué, el Señor Jesucristo les decía, miren, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Entonces ellos no lo entendieron y dijeron, dura es esta palabra. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Al Señor Jesucristo, hermanos, se le fueron de la iglesia, por decir algo. Se le fueron de la iglesia algunos que no compartían la revelación que él tenía, la palabra que él tenía, el estilo de vida que él tenía. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a la ley, al legalismo, a la apariencia. Y Cristo les vino a desbaratar todos esos argumentos. Entonces, ¿quiénes son los que retroceden a veces? Aquellos que la palabra les desbarata los argumentos humanos y mejor prefieren irse. Y corren el riesgo, fíjense, porque el que retrocede aquí habla de apostasía. Y apostasía es darle totalmente la espalda al Señor. Y el que le da totalmente la espalda al Señor debe revisar si tiene salvación, fíjense. Porque yo no concibo a alguien que Dios le hace un milagro y le da la espalda después. Por mucho que sea la situación que esté pasando, hermano, si usted le ha dado la espalda al Señor, producto de situaciones que ha estado viviendo en su economía, en la salud, en el trabajo, en el ministerio y en su familia, entonces revise, porque creo que no es buena la decisión que ha tomado. Mateo 24:12, lo que hablábamos, habrá tanto pecado y maldad que el amor de muchos se enfriará y eso ya lo estamos viviendo. Entonces, el Señor nos manda que para activar la ley de la fe en nuestra vida, es decir, ya está activa, le aclaro, ¿verdad? Ya la ley de la fe está activa, pero para que a nosotros se nos haga rema, no tenemos que retroceder. Así funciona esto. La ley ya la tenemos activa por el Espíritu Santo, por Cristo que mora en nuestro corazón. Pero nosotros tenemos que tener la plena certeza y convicción de que así es. Pero eso se llama rema. Pero para que se haga rema, es decir, para que la palabra cobre vida, hermano, no hay que retroceder. Mire lo que dice la palabra. Entonces no retroceder. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Esa perdición es apostasía. Ese retroceso es apostasía, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Entonces, aquí la fe nos manda un aviso, hermano. La fe nos manda un aviso. Ahora, yo le digo algo, todo retroceso tiene sus consecuencias. Todo retroceso tiene sus consecuencias. Hermano, usted que tiene, o cuando uno va en el carro, retroceda sin ver el retrovisor, va a chocar. Pero muchos así están en la vida cristiana. Ahora, pastor, pero ¿qué pasa entonces si a veces de repente sentimos que retrocedemos? Sí, hay momentos que Dios va a permitir que de repente retrocedamos para replantear cosas. Sí, hay retrocesos. Yo no me voy a parar aquí irresponsablemente a decirle que nunca vamos a retroceder. No, 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 no. Pero una cosa es un retroceso producto de circunstancias tal vez extemporáneas o circunstancias que de repente se dieron. Pero otra cosa es retroceder de manera consciente, como estos que dice que retroceden. Fíjese que el retroceso es como la apostasía que le decía. Y la perdición es una ruina, fíjese, una ruina o pérdida física y espiritual. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Es como aquel que camina, dice, en un camino de perdición, en desperdicio, hay un destructor. Entonces, mire, cuando uno retrocede, por eso hay que tener cuidado. Cuando uno retrocede, le abre la puerta al destructor, fíjese. Pero cuando uno retrocede, que decide cortar la relación con el Señor, que decide ya no tener esa relación con el Señor, que decide no saber más del Señor, cuando uno hace eso, hermano, le abre la puerta al destructor. Cuando uno decide no congregarse, por ejemplo, es abrirle la puerta al destructor. Ahora, yo no le quiero meter temor, ¿verdad? Ni lo estoy maldiciendo, es todo lo contrario, lo estoy advirtiendo, de acuerdo a lo que veo acá. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a leer desde Hebreos 10:35, él dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia
para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Pero el versículo Hebreos 10:37 es la parte más importante de eso. Dice, porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Le digo de parte del Señor, mire, si usted está en ese proceso de retroceso, párese, párese. Póngale primero al coche y párelo. O póngale primera en lo que va para atrás y escúcheme en el nombre de Jesús. Mire, el que ha de venir vendrá y no tardará. Su situación, el que ha de venir vendrá y no tardará. En su situación económica, el que ha de venir vendrá y no tardará. En su situación laboral, su situación familiar, su situación personal. Le digo algo de parte del Señor. Esta noche, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero necesitamos tener paciencia. Ay, pastor, más paciencia. Sí, más paciencia. Más paciencia. El problema es que nosotros no hemos sido lo suficientemente como perspicaces para darnos cuenta de que Dios nos quiere enseñar a través de lo que estamos pasando. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no se agradará mi alma. Mas el justo por la fe vivirá. La mirada puesta en Cristo, entendiendo de que el que ha de venir vendrá, y que quizás se ha tardado un poquito, pero va a venir. Hermano, Cristo va a venir por su iglesia. Cristo va a llegar a su problema, a su situación, a su necesidad. Cristo va a llegar. Pero cuando usted retrocede, lo que hace es abrirle la puerta, no al Señor, sino que al destructor, a la calamidad, a la ruina, a la pérdida física o espiritual. Esto es bien delicado, hermano. Entonces, mire lo que dice Proverbios 4:25. Aquí me da mucha luz. Entonces, ¿quiénes retroceden? Mira lo que tienes delante. Entonces, ¿quiénes retroceden? Perdone que me regrese. ¿Quiénes retroceden? Aquellos que hacen cosas a espaldas del Señor o que tienen una doble vida. ¿Quiénes retroceden? Aquellos que la palabra quizás los confronta, pero no les gusta y se van. ¿Quiénes retroceden? Aquellos que se dan cuenta de que viven tan culpables y viven tan condenados porque nunca entendieron la gracia. Entonces se le dan la espalda al Señor, se molestan con el Señor por alguna prueba, se molestan con el Señor porque no le salió un negocio, no le salió el trabajo, no le renovaron el contrato. Muchas cosas pueden pasar. Tal vez había entrado en licitación y no le aprobaron el suyo y tantas cosas. Bueno, no el suyo, el de alguien. Entonces, esos se molestan. ¿Quiénes se molestan ahora? En el hecho de que ven la vida, que quisieran tenerlo todo, pero no cumplen principios, lo que le decía. Entonces, este es un principio. Este es un principio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, pastor? Proverbios 4:25 dice, mira lo que tienes delante. Hermanos, no retrocedamos. Miremos lo que tenemos delante. Ay, pastor, si por eso estoy retrocediendo. No, 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 no. Mire más allá del problema. Mire o miremos más allá de la advertencia o de la circunstancia o de la adversidad. Miremos más allá en el nombre de Jesús. Pero miremos con ojos espirituales. Mira lo que tienes delante. Pon tus ojos en lo que tienes frente a ti. Establece bien la conducta de tu vida. Mire, conducta de tu vida. Manténla siempre y estarás seguro. Es que, no sé, me he quedado como sorprendido, hermano. Fíjese que ahora, no es que nosotros todos seamos así, no. Pero la propuesta que me acaban de hacer, por eso le decía, ¿sabe a qué me da pie? A pensar que así está la iglesia, fíjese, que la iglesia está permitiendo cosas que no agradan a Dios, pero para ellos está normal. Ahora, aquí está la clave. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, pastor? No retroceder. Nosotros no somos de los que retroceden, sino que vivimos como justos por la fe. Por la fe. ¿Y cómo? Viendo hacia adelante, puesto los ojos en Jesús, entendiendo de que lo que nos está impidiendo en este momento avanzar es momentáneo. Hermanos, lo que usted está viviendo en este momento, cualquier prueba, cualquier desierto, cualquier enfermedad, cualquier situación en la familia, en el ministerio, en su vida, en su trabajo, es momentáneo porque el que ha de venir vendrá. Esa es la noticia buena que le traigo en esta noche, porque el Evangelio son buenas nuevas. Entonces no perdamos la esperanza. Por favor, le pido algo, no retroceda. En el nombre de Jesús. Le hice una mesa ahí, como una especie esa mesa, hermanos, es como una especie de equilibrio. ¿Por qué? Porque es como un balance para no retroceder. Entonces, son cuatro postulados ahí. Entonces, la fe para no retroceder, hay que caminar y vivir por fe. Y esa fe es Cristo. Esa fe es entender que primero es vida eterna y luego vienen las añadiduras.
pero yo tengo que creerlo. Se tiene que hacer rema, que esta noche al orar, usted dígale, Señor, que se haga rema esta palabra en mi vida, que se haga rema, que el entender de que tú vives en mí, que el Espíritu Santo es el sello de garantía de que yo te pertenezco, que mi familia te pertenece. Lo otro es la confianza, entonces no pierda la confianza, porque tiene grande galardón. Sigamos a la meta, pero tenemos que tener paciencia. Estos cuatro, diría, postulados o cuatro cosas que salen de Hebreos y de Proverbios que le acabo de leer, son cosas que tenemos que tener claras. Entonces, ¿cómo establecer un equilibrio en nuestra vida para no retroceder? Vivamos por fe, mantengamos nuestra confianza, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Y eso me lleva a tener paciencia. Pero a mí lo que me toca es seguir a la meta. Sigamos, hermano. Mire, nos pasó un percance, hubo una mala noticia, hubo algo en la casa, en el trabajo, en el ministerio, en nuestra vida. Sigamos adelante. Sigamos adelante en el nombre poderoso de Jesús. Veamos otro de la ley de la fe. Estamos hablando de la ley de la fe, aquella ley que nos enseña de que vamos al cielo porque Cristo murió en una cruz por usted y por mí. Pero esa ley nos enseña de que podemos obtener la bendición de Dios, la vida eterna, la vida Zoe que hablaba el domingo, la vida en abundancia la podemos tener, pero no retrocedamos. Porque mire, cuando uno cuando, cuando uno se retrocede, se aleja, como que la señal es débil. Entonces, si usted se aleja del Señor, la señal de comunión con el Señor va a ser débil. Entonces no va a recibir la respuesta, no la va a tener clara. No sé si alguna vez usted tuvo la oportunidad. Yo me acuerdo que de niño me regalaron esos wiki-talkie que le llamaban para hablar así, no sé, pero había un radio de acción. Entonces, cuando nosotros nos salíamos del área de recepción, entonces no escuchábamos bien, escuchábamos entrecortado y así. Lo mismo pasa con el celular. A veces uno tiene que buscar una mejor posición. Entonces, le digo algo, no se salga, no se salga del radio en el que nosotros vamos a escuchar la voz de Él audiblemente o la vamos a escuchar al corazón. No se salga de ese radio. No vaya a otra frecuencia, no retroceda, no se vaya a otra frecuencia. Hay otras frecuencias que no son de Dios. A alguien le estoy diciendo, mire, no se vaya a otra frecuencia, no retroceda, porque peligra ir camino a la apostasía. Otra de las cosas que la ley de Dios o la ley de la fe nos enseña es, como crea, será hecho. Este es bien tremendo, hermano. Hermano, es que tenemos que creer al Señor. Nosotros creo que a veces uno de ministros también hemos cometido ese error. Hermano, nosotros creemos que complicamos, como que todo fuese, ¿cómo le digo esto? Le pongo un ejemplo. Si el fariseo, por ejemplo, hubiera visto a Zaqueo, al publicano, si el fariseo hubiera visto a Zaqueo y hubiera visto, o hubiese visto a Jesús, y si el fariseo hubiese tenido esa oportunidad de decirle a Jesús, Jesús, ¿qué haces con Zaqueo? Se lo hubiera dicho. Pero ¿qué hizo Jesús? Hey, Zaqueo, desciende, hoy voy a ir a tu casa. Entonces, no hubo protocolo, hubo gracia, hubo misericordia. Entonces, a veces nosotros cometemos el error de mostrar un Dios de protocolos y no, hermano. Desde que yo me gusta, lo leo y cada vez que puedo se lo repito y yo espero que se lo haya aprendido. Cuando yo veo Hebreos 4:16, entre otros, digo, Señor, gracias, porque el trono de la gracia me enseña que ahí hay misericordia, hay gracia y hay oportuno socorro. Entonces, hermano, Dios no es un Dios de protocolos, pero es un Dios de principios, es un Dios de compromiso, es un Dios de santidad. Entonces hay cosas, ahora, podemos estar derrumbados, podemos estar derrotados, podemos estar incluso que manchamos nuestras vestiduras. Él siempre nos va a esperar, pero por favor no se aleje. Ahora, mire, aquí hay algo bien extraordinario en Mateo 8:10, que se lo pongo a continuación. Entonces, como cree, será hecho. La ley de la fe es no retrocedamos, porque tenemos que ir hacia adelante. Ya viene la recompensa. La ley de la fe es, hermano, como crea, será hecho. No te he dicho que si creeres o creyeres verás la gloria de Dios. Mateo 8:10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado a nadie con una fe tan grande. Usted sabe la historia, que aquí estamos hablando del centurión. El centurión tenía un criado que él quería mucho enfermo y se da cuenta, fíjese que, mire,
mire hasta dónde fue osado, porque él era un centurión romano. Normalmente los centuriones tenían 100 personas a cargo. Y fíjese que fue tan osado, porque fíjese que perdón, como el pueblo de Israel estaba cautivo ahí en Roma, es decir, ahí vivían ellos, hasta en ese momento, fíjese que se manejaba, se manejaba, y así era, que había un odio contra los romanos, porque los tenían esclavizados, es decir, los habían minimizado, los tenían relegados, los menospreciaban y tantas cosas, aunque tenían ciertas libertades, pero no vivían en su propio país. Entonces, ¿qué pasaba con el romano? El romano sabía que no era bien recibido ni bien visto con un judío, pero este centurión se atrevió y buscó a Jesús. Entonces, mire, a veces nosotros no es cuestión de que si somos bien vistos o bien recibidos, no es cuestión en lo espiritual, sino que es cuestión de llegar al lugar correcto y a la persona correcta, en este caso a Jesús. Entonces, mire, todo lo que nosotros estemos viviendo, vayamos a Jesús. Por mucha carga que tenga, por muy culpable que se sienta, por muy sucio o sucia que se sienta, vayamos a Cristo. Él nos va a limpiar, Él nos va a abrazar, Él nos va a decir, te perdono, ya pagué por ti en una cruz. Es que la ley de la fe no solo me activa para recordarme la salvación, sino que me da la bendición que Él quiere darme. Al oírlo Jesús se maravilló. Desde el versículo 8 dice, pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno que entre bajo mi techo. Mira, muchos de nosotros a veces no nos sentimos dignos, pero él clamó al Señor, él le dijo. Entonces, mire, no eleve sus peticiones porque si es digno o no, eleve sus peticiones porque Él es nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que trasladar. No soy digno de que entre bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado sanará. Mateo 8:8. Y luego, cuando nos vamos al 13, entonces Jesús dijo al centurión, Mateo 8:13, entonces Jesús dijo al centurión, vete, así como has creído te sea hecho. Yo le digo esta noche, hermano, una vez terminemos este mensaje, o en este momento le digo, no le digo vete porque se me va a ir, ¿verdad? Pero ¿sabe qué dice el Señor esta noche? Vete, así como has creído te sea hecho. Si usted se acercó al Señor hoy, lo buscó con todo su fervor, con todo su corazón, con todo su espíritu, alma y cuerpo, entonces dice el Señor, vete, ya escuché tu petición, ya sé la necesidad que tienes, pero así como has creído te sea hecho. Eso es la ley de la fe. La ley de la fe es no retroceder, pero la ley de la fe es creer para que sea hecho. Hermano, es materializar las cosas creyendo. Nada, mire, nada que nosotros no creamos se va a materializar, porque la fe activa la generación de cosas para bendición nuestra, para bendición de nuestra casa, de nuestra vida y de nuestra familia. Y el criado fue sanado, dice. Y el Señor se maravilló de una fe tan grande. Hermano, ¿sabe qué le maravilló? Yo siento que al Señor, aparte de la fe, le maravilló lo osado que fue de pedirle un favor a Él. Porque cualquiera hubiera dicho, no, es que el Señor Jesucristo solo vino para los judíos, pero Él lo entendió. Y más adelante, cuando usted lee el versículo 14 por ahí, dice el Señor, se da el lujo de advertirle, fíjese, dice, porque muchos vendrán del oriente, del occidente, y menciona los puntos cardinales. ¿Qué estaba diciendo? Ahí vamos a entrar nosotros como iglesia gentil. Entonces el Señor les estaba diciendo, hey, dense cuenta que él que es gentil se dio cuenta cómo es que funciona el reino de Dios. Ese es el reino de Dios, hermano, que nosotros tenemos que entenderlo. Mire lo que dice 2 de Corintios 4:13. Pero teniendo, entonces aquí se materializa la fe, pero teniendo el mismo espíritu de fe, la ley de la fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Entonces, como crees te sea hecho, como crees, así tienes que hablar. Nosotros también creemos, lo cual también hablamos. Hermano, hay gente que dice tener fe, pero hermano, son más pesimistas que los del Junior en este momento. Que no sé cómo va el campeonato, pero entiendo que están con líos ahí. Hermano, son pesimistas, pesimistas. Dicen, miren, van a la iglesia, sirven al Señor, sí, se mantienen fieles al Señor, hermano, pero tienen una forma de hablar de falta de fe que el Señor dice, ay, papito, ay, mamita, sí, ¿cómo es que dices que me crees y mira cómo hablas? Entonces, le hago una observación esta noche. Visualice cómo habla usted. Mire, escucha a sus hijos cómo hablan y se va a dar cuenta qué pasa en la casa. Ahora, hablo de fe, hablo de cosas
de cosas que edifiquen. Hermano, si en la casa solo hay reggaetón, hermano, solo como a Bad Bunny vamos a hablar ahí. Ya me metí al lío, ¿eh? Tal vez me fui al extremo, perdóneme, me fui al extremo. Pero hablamos fe, actuamos en fe, porque yo agarro esta frase, como creas te sea hecho. Como crea, hermano, esta noche, como usted crea, va a ser hecho. Es que visualice, ya no hable de manera negativa, porque lo negativo como que le pone un stop, una barrera a la fe. El Señor quiere darnos allá, ya lo voy a materializar. Y de repente dice, ángeles, ya no. Mire que escuchando a un pastor, me gustó porque él es un pastor, al igual que usted, muy bendecido, al igual que nosotros, muy bendecidos. Fíjese que, ya espero haber dicho, amén. Mire que el pastor llegó, él tuvo la oportunidad hace muchos años allá en Honduras de tener una empresa a su cargo. Y fíjese que él utilizaba una estrategia para ver quién iba a contratar o no en la empresa. Entonces le dijo al de recursos humanos, mira, Luis, cuando alguien venga a pedirte trabajo y después que pase todos los filtros que tenés ahí, le dice, cuando llegue el momento del salario, decirle cuánto quiere ganar. Entonces, el que te diga lo que usted me ofrezca, no le des el trabajo. Dale trabajo a aquel que te diga, quiero ganar tanto. Eso, entonces, así dice el Señor, fíjese esta noche, así está el Señor. ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuánta bendición necesitas? ¿Cuánta provisión necesitamos? ¿Necesitas sanidad? ¿Necesitas dirimir alguna situación? ¿Necesitas provisión? ¿Necesitas que yo intervenga? Entonces, dígale sí, Señor. Pero nosotros estamos, ay, Señor, si quieres, bendíceme. No le va a bendecir así. Seamos osados. Seamos osados. Fíjese que el Salmo 116:10, que de ahí viene este versículo, dice, creí, por tanto hablé, mientras era humillado en gran manera. Entonces, mire, ahí es donde realmente nosotros sacamos lo que tenemos, sacamos la casta. Aquí el salmista estaba siendo humillado. Entonces, muchas veces Dios va a permitir que seamos humillados, lo digo en el buen sentido, Dios va a permitir que haya adversidad, necesidad. ¿Sabe para qué? Para que cambie nuestra manera de hablar. Pero nosotros no podemos cambiar nuestra manera de hablar si no cambia nuestra mentalidad y cambia nuestro corazón. Al decir cambiar mire, cambie su manera de hablar. Es que creí, por tanto hablé. Como creas, será hecho. Como creas, como hables, será hecho. Se lo digo de parte del Señor. Es que eso es fe. Tener fe es decir, Señor, gracias por lo que me vas a dar. Gracias por la solución del problema, Señor. Gracias por el nuevo trabajo. Gracias por el nuevo salario que me estás dando. Gracias por el nuevo empleo. Gracias, qué sé yo, por el local, Señor, que nos estás dando en el nombre de Jesús, con la provisión económica, con músicos y todo, Señor. Gracias, lo recibimos. Gracias porque nos vas a permitir viajar, Padre. Así tiene que hablar usted. Pero imagínense, hermano, ¿cómo está? Ay, hermano, aquí que me tienen asustado los transportistas, hermano, pues va a seguir asustado. Hermano, ¿cómo está? Bien, hermanos, estamos bien. Ahí, esas situaciones que se están dando en la calle, pero hoy aprendí que puedo hacer 20 cuadras a pie y no me canso. O sea, veamos el lado bueno a las cosas. Con respeto lo digo porque sé que a algunos les tocó caminar, porque hermano, cerradas las vías por algunos lados. Entonces, ¿qué es la ley de la fe? Es la activación de Dios en nuestra vida por Cristo y por el Espíritu Santo. ¿Qué es la ley de la fe? Es no retroceder, es recibir bendición. Esa es la ley de la fe, es el deseo de Dios de bendecirnos, pero no tenemos que retroceder. ¿Qué es la ley de la fe? Entender que así como yo creo, lo voy a recibir. Si crees, verás la gloria de Dios. Si tiene alguien ahí a la par, dígale, mira, si creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Hoy decidimos creer, decida creer en el nombre de Jesús. Decidamos creer, aunque la adversidad, la humillación, los problemas estén ahí. Entonces veamos más allá en el nombre poderoso de Jesús. Otro balance que lo vi ahí, se lo voy a poner rapidito, es, si crees, verás, la fe es inalterable, hermano. La fe me lleva a entender de que, ¿cómo voy a recibir? ¿Cómo voy a hablar de manera diferente? Caminando en fe, teniendo autoridad que Dios me da. Dice la palabra, creí por lo cual hablé, creí por lo cual hablé. O sea, declarar la palabra, declararle el principio. Si la palabra lo dice, hermano, yo les enseñaba el domingo los 3 principios que vienen del cielo. Primero es ¿cómo se llama? La promesa.
La promesa de bendición. Y la promesa de bendición yo la amarro con tercera de Juan 1, donde dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, como prospera tu alma y que tengas salud. Luego viene el propósito, que Dios cumplirá su propósito en mi Salmo 138:8. Y por último, está, ¿cuál era la tercera? Promesa, propósito y creo que era los planes. Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ti. Hermano, usted tiene tres principios que están escritos en la palabra con el cual usted toma autoridad, Señor, gracias, porque aquí dice que tienes planes para mí y yo ya veo esos planes, Señor, veo los planes en mis hijos, veo los planes en mi matrimonio, veo los planes en el negocio, en el trabajo, en el ministerio. Gracias, Señor. Luego creería hablar y también están los ruegos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dice ruego es que vayamos a Él con fe y digámosle, Señor, gracias, como diciéndole, Señor, yo lo veo, pero lo veo en la fe que viene de ti. Otro que tengo por acá es, por ejemplo, ¿qué es la ley? La ley de la fe, esperanza contra esperanza, hermano. Es contra cultura. Esta a mí siempre me ha gustado, fíjese, porque esperanza contra esperanza, hermano. Hermano, y no es su vecina, va, Esperanza, si se llama Esperanza, sino que es esperanza contra esperanza, hermano. Ahora, ¿qué es esperanza contra esperanza? Es lo que yo veo versus lo que yo creo. Esa es la ley de la fe. Es lo que yo veo, o al revés, porque es primero lo celestial. Es lo que yo creo versus lo que yo veo. El problema es que muchos se inclinan más por lo que ven, no por lo que creen. Esta noche, hermano, es de romper esa especie de paradigma. Es que mire, la bendición plena la vamos a tener hasta que estemos en el cielo con Cristo. Mientras tanto, vamos a ir recibiendo plenitud de bendición. No sé si me doy a entender. La bendición plena es toda una vida eterna con Él. Usted va a ser la novia, la esposa del Cordero. Qué lindo, esa es la bendición plena. Todo lo que tiene en el cielo y tenemos allá está. Pero la plenitud de Cristo me lleva a entender de que yo tengo que creer que es la plenitud de Cristo, estar en Cristo, esperanza contra esperanza. Le doy, creo, otra más por cuestión de tiempo. Romanos 4:19. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Dice que escuchaba al apóstol Sergio en una de esas predicas que habló de Sara, y me gustaba lo que él decía, hermanos. El domingo fue, creo que ahí en el reloj de Dios, y él decía, hermanos, ¿hasta dónde ha de haber sido la transformación que Dios hizo por la fe en Abraham y Sara, sobre todo en Sara? Hermanos, Sara después era tan hermosa que hasta el rey la quería tener, y era una mujer de 100 años. No quisiera usted, hermana, llegar a esos 100 años así toda elegante, con billete, buena vejez y buena salud. Yo creo que, espero haya dicho amén, ni mi amada le escuché decir amén, pero ahí vamos, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, Abraham, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara, hermano. Dios es especialista en resucitar muertos. Si usted tiene una situación que se está muriendo o ya se murió, Dios se la puede resucitar. Esa es la ley de la fe. Actúe con fe y dígale, Señor, en el nombre de Jesús, yo me agarro de Romanos 4:19, del principio de la palabra. Y Señor, y proclamamos que esa situación que se ve que está perdida, tú la vas a rescatar en el nombre poderoso de Jesús. Esa relación que se estaba muriendo en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos, en el nombre de Jesús, tú la vas a restaurar. Dios es especialista en cosas imposibles. Entonces, hermano, creámosle al Señor. Porque dice Romanos 4:18, él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Ahí está la clave. Entonces había una promesa, lo que le dije. Del cielo viene, ¿cómo se llama? Del cielo viene la promesa, el propósito y los planes. Eso siempre usted lo va a tener. Y él lo creyó. Abraham lo creyó, hermano. El versículo 20, mire lo que dice el versículo 20. Dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, es decir, lo que le había dicho, la promesa que Dios le había dado, Abraham no titubeó. Ahí está la clave. Abraham dijo, Dios lo prometió, Él lo hará. Si Dios lo prometió, Él lo hará en el nombre de Jesús. Pastor, y yo no tengo ninguna promesa. Hermano, léase la Biblia. Ahí están cualquier cantidad de promesas. Le acabo de mencionar tres ahí. No titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe.
dando gloria a Dios. Entonces, la ley de la fe nos fortalece para creer. La ley de la fe nos fortalece para entender de que Dios va a resucitar esas situaciones que se habían muerto si nos convienen. Eso es lo que tenemos que entender. La ley de la fe nos enseña que Dios va a hacer esas cosas posibles que para nosotros parecen imposibles, pero Él no debe titubear, usted no debe de titubear. Abraham no titubeó, hermano, sino que se fortaleció en la fe. La ley de la fe nos trae fortaleza en el nombre poderoso de Jesús. Y el 21 dice, y estando plenamente convencido, mira, aquí hay algo bien hermoso. Entonces Abraham desarrolló certeza y convicción. Y estando plenamente convencido de que lo que iba a Dios, de que lo que Dios había prometido, poderoso era para también para cumplirlo. Hermano, Dios es poderoso para cumplirle lo que usted ya le prometió. Dios es poderoso para cambiar la situación de adversidad en bendición, de tristeza en gozo, de tristeza en alegría, de lágrimas en gozo. Dios lo puede hacer, pero nosotros tenemos que no titubear, fortalecernos en la fe y estar plenamente convencidos. Esto es fe, hermano. Esto es fe, que Dios nos va a cancelar deudas, que Dios nos va a dar provisión, que Dios nos va a bendecir, que Dios va a bendecir nuestros hijos, nuestros nietos, que Dios va a cambiar y va a ser un de repente para todos nosotros en el nombre de Jesús, que Dios le va a dar un nuevo empleo, le va a dar mejores salarios, le va a dar mejores ideas, mejores oportunidades, que se le van a abrir puertas de bendición. Esa es la ley de la fe, hermano. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Yo el equilibrio. La esperanza contra esperanza es la fe. La fe aquí es inalterable, siempre va a ser una pata de la mesa. La fe versus la promesa. La fe junto con la promesa, pero yo tengo que estar convencido de que Dios lo va a hacer. Hermano, es que fe es convicción. Fe es creer que lo que no se ve por el Señor y por el Espíritu se va a ver. Y es una contracultura. Hermano, es contracultura. Vivamos, el reino de Dios es contracultura. El reino de Dios es contracultura, hermano. El reino de Dios es entender que de una vasija y de harina, por haberle dado al Señor, no escaseó el aceite ni la harina. Que en el nombre de Jesús, hermanos, en este tiempo difícil que viene, no va a escasear el aceite y la harina, la provisión en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos, en el ministerio, en nuestra casa, en nuestra vida, que no va a escasear ni en su trabajo, ni en todo lo que usted tenga y emprenda, en lo que nuestra familia emprenda. Es contracultura, es entender que un pequeñito, un niño, un muchacho llamado David, con una onda y una piedra derribó un gigante. Es contracultura. Es contracultura entender que alguien llamado Josafat, entonando cánticos al Señor, cuando entonaron cánticos al Señor, estando en ayuno y en oración, el pueblo se confundió, los enemigos, y se mataron entre ellos. Es contracultura. Esa es fe. Esa es la ley de la fe. Esa es la ley de la fe, entre otras cosas. Tal vez le voy a dar uno por cuestión de tiempo, uno más. La ley de la fe es, hay que activar el oír, porque por ahí viene la bendición. El oír, dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este versículo creo que es uno de los más leídos, de los más comentados, de los más predicados, pero será real en nuestra vida. Entonces, hermano, nosotros a veces alegamos no tener fe. A veces decimos, ay, Señor, mire, pastor, que a mí la fe me falla. Mire, active su oído, por lo que le decía al inicio. Hermano, vamos a entrar y esto está creciendo de una manera seria. Se lo pongo, le doy un ejemplo. ¿Cuál es la verdadera adoración? ¿Cuál es la verdadera alabanza? Ahí lo dejo con la pregunta mientras me permite tomar algo. ¿Cuál es la verdadera palabra? ¿Verdad? ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿Sabe cuál es la verdadera iglesia? Esa sí se la contesto rápido. Cristo en el corazón de nosotros, vida eterna, esa es la verdadera iglesia. Porque la finalidad del evangelio es esa. Ahora, yo respeto lo que las iglesias hacen, pues, porque al final nos interesa lo que hacemos nosotros. Pero hermano, estamos entrando en un tiempo de confusión y es una confusión grande, grande, grande. Hay gente confundida en las iglesias. Y yo les decía el domingo que también algunos, como les gusta andar navegando en todas las redes sociales, se confunden porque escuchan ataques a los pastores, ataques a los ministerios y no se están dando cuenta que es el diablo disfrazado que les está hablando ahí. ¿Para qué te congregas? ¿Para qué le das diezmos y ofrendas a ese pastor? Lo estás haciendo millonario.
¿Para qué le das? ¿Para qué te congregas? ¿Para qué llevas a tus hijos ahí a esa escuela dominical? Ahí no les enseñan nada. ¿Para qué? Y comienzan a atacar, fíjese, esa música, no, hombres, esa música no. ¿Por qué no le metes un ritmo diferente? Y vas a ver que van a llegar, hermano, y comienzan. Hermano, se pelean con los pastores. Desde el domingo lo vengo defendiendo, bueno, no defendiendo, sino que mencionando. Se pelean porque los pastores hablan de que Dios promete bendición. Les molesta ver un ministerio bendecido. Les molesta ver pastores bendecidos. Les molesta ver ovejas bendecidas. ¿Para qué vas ahí? Hermano, ¿sabe qué más les molesta? Y les remuerde así el corazón y se lo estrujan. Cuando lo ven a usted feliz a pesar de las circunstancias. Cuando lo ven a usted adorando y cantando y le ven una paz. Hermano, yo le garantizo que hasta Rockefeller quisiera la paz que usted tiene en este momento. Yo espero que sí. Así que la fe es por el oír, entonces afinemos el oído. Hermano, hay que meternos ahí un algodón espiritual ahí por el espíritu y limpiar para escuchar la voz de Dios. Porque la fe se activa y se alimenta por el oír. ¿Y cómo activo y alimento el oír? Por la palabra de Dios. Principios, principios. Principios. Mire, cuando quebrantamos un principio, podemos tener mucha fe, pero le ponen pausa a su provisión, le ponen pausa a su bendición. Ojo, cuando nosotros quebrantamos un principio, podremos tener fe y estar activados en la fe, pero cuando quebrantamos un principio que está en la palabra, le ponen pausa a su bendición. Hay gente que tiene muchas cosas en pausa en el cielo, entonces revise los principios que ha quebrantado en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en el ministerio. Hermano, perdone que insista. Hermano, no puede ser que nosotros siendo cristianos, también que iba. Hermano, no puede ser que nosotros siendo cristianos hagamos cosas deshonestas. No, no puede ser que nosotros, siendo cristianos, presentemos la declaración de renta con mentiras. Me metí al lío. ¿Eh? No puede ser que paguemos soborno y que recibamos soborno. Son principios. Entonces nosotros queremos bendición, pero cambiamos el principio de la palabra. Lucas 11:28. Él replicó, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Entonces es oír para activar la fe. La fe viene por el oír. Activamos el oído, se activa la fe. ¿Y cómo se alimenta la fe? Por la palabra de Dios. Pero ¿cómo se alimenta? ¿Cómo se alimenta la fe? ¿Saben cómo se alimenta la fe? Se alimenta entendiendo de que nosotros tenemos que escuchar la palabra, pero para ponerla por obra en el nombre de Jesús. Oramos al final, hermano, porque Dios nos pueda activar el oír, la fe, la palabra, los principios, tener un oído circuncidado y obedecer. Le doy uno más para terminar. Creo que me queda uno, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Poder de Dios. Es 1 Corintios 2:5 para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? El poder de la fe es, la ley de la fe nos enseña es que no es por lo que somos, sino que por lo que Dios hace ser en nosotros. 2 Corintios 4:7, cuando Dios nos dio la buena noticia, es decir, el Evangelio, puso, por así decirlo, un tesoro en un frágil vasija de barro. Usted y yo somos esas vasijas frágiles. ¿Por qué somos frágiles? Porque somos hombres y mujeres imperfectos, que Dios nos utiliza, por eso somos frágiles. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro en el nombre de Jesús. Y como le dije que le iba a dar una más, ahí el poder de Dios es fe, es sabiduría celestial, es vasijas de barro y poder de Dios. Poder de Dios es caminar en fe, entender que todo viene por la sabiduría del cielo, que somos vasijas de barro, que somos imperfectos, pero que cada día el Señor nos está moldeando por su espíritu y que el poder de Dios se va a manifestar en el nombre poderoso de Jesús. Y la última era, creo que es Evangelio, salvación del alma. Esta es la más importante. Esta es la más importante. Primera de Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amamos a un Dios que quizás lo hemos visto en sueños o quizás lo hemos percibido en oración. Quizás alguien ha tenido alguna especie de teofanía o de epifanía y lo ha visto. Obteniendo el fin de vuestra fe. Mire, ese es el fin de la ley de la fe, que es la salvación de vuestras almas en el nombre poderoso de Jesús.
Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna en el nombre poderoso de Jesús. Termino acá, hermanos, porque era el último slide y quería por lo menos dárselo ahí. ¿Qué es la salvación del alma? Es fe, es vida eterna, es entender que el día que Dios nos llame a su presencia, nosotros vamos a tener toda una vida con Él. Usted va a ser la novia del Cordero, la esposa del Cordero. Es tener libertad en Cristo, pero tenemos que dar frutos que santifiquen y agraden al Señor en el nombre de Jesús. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, hermanos. Hay gente, personas que amamos y conocemos en los hospitales, personas pasando situaciones económicas tal vez difíciles, personas que perdieron el trabajo el día de hoy, personas que tal vez están pasando situaciones con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos, personas que tal vez no les está yendo bien, a pesar de que van a las iglesias, a pesar de tantas cosas. Yo quisiera rogarle, fíjese que, porque creo que muchos estamos mejor que muchos. Y no hablo de necesariamente la situación económica, mientras tengamos vida. Yo le he comentado, pues mi mamá igual, mi mamá ahí saliendo adelante, mejorando, mi suegro igual, ahí saliendo adelante, mejorando, pero al final siempre, siempre altas y bajas en la salud. Y muchas personas de las que están conectadas mandan sus peticiones de oración. Y realmente, hermano, fíjense que yo entendí algo y me voy a agarrar de esa palabra para orar por todo esto y que usted me acompañe, porque en esto es su fe con la mía, pero su fe puesta en Dios, no en mí. Al final nosotros, lo que le decía, somos vasijas de barro. Pero créame, hermanos, estamos viviendo un tiempo final. El que ha de venir vendrá, no tardará. Eso es lo primero. Y lo segundo es, así como crees, te sea hecho. Son dos frases que yo termino para orar por necesidades económicas, necesidades familiares, necesidades de salud, necesidades de que Dios, también lo que él decía, que Dios puede resucitar cosas que para nosotros quizás ya están muertas. Dios puede resucitar la salud y la economía de cualquiera de nosotros. En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Dios, creí, por lo cual hablé. Y hoy creemos a tu palabra, creemos que hay palabras de sanidad de parte tuya, palabras de restauración, palabras de provisión, palabras, Señor, de reconciliación, de edificación, pero sobre todo palabras de fe. Hoy oramos, Señor, creyendo en fe, creyendo, así como oró, Señor, o pidió el centurión, Señor, a la distancia, Padre. Enviamos palabras de sanidad, Señor. En el nombre de Jesús, creyendo, Señor, lo creemos que vas a hacer el milagro en la salud, Señor, de mi mamá, de mi suegro, que vas a hacer el milagro, Señor, en la salud de la señora Elina, Padre, de Oscar, Padre, de Oscar Díaz, hasta allá, en el hospital donde está, Padre. Te rogamos que tengas misericordia de él, de su familia, que les puedas proveer, pero que sobre todo, Señor, te acuerdes de todo lo que Él ha hecho, Señor, por su casa, por su vida, por ti, Padre, a su manera. En el nombre poderoso de Jesús, levántalo de esa cama, ahí donde está, Señor, provéele médicos, médicos especializados, Padre, que le puedan rescatar, Señor, esa situación que está viviendo en sus vías respiratorias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor, por aquellos que están teniendo problemas en su economía, Señor, que necesitan provisión económica, que necesitan cancelar deudas. Padre, tú lo puedes hacer. Aquellas personas que están atravesando procesos de cáncer, cáncer, Señor, en el cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús, aquellos que están privados de libertad, aquellos que están pasando situaciones difíciles. Hoy oramos, Señor. Creímos por lo cual hablamos. Hablamos de acuerdo a la ley de la fe, la ley del creer, de ver más allá, de tener esa visión de provisión, de bendición, de restitución. Oramos por aquellos que necesitan provisión económica, Señor. En el nombre de Jesús oramos por aquellos que necesitan un nuevo trabajo, un nuevo empleo. Señor, sorpréndelos esta semana. En el nombre poderoso de Jesús oramos por este país, oramos por Honduras, Señor, por la situación política de Colombia, de Honduras.
y de todos los países, Señor, que están en este momento en conflicto. Dios, Señor, oramos para que lleves salvación, para que lleves palabras de salvación y de vida eterna a cada una de las personas. Dios, me uno a la oración de los que estamos conectados. Y en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos de acuerdo en profetizar, en declarar, Señor, de acuerdo a la instrucción que tú nos has dado, tomando como asidero legal, Señor, el hecho de que al centurión, Señor, tú le dijiste, Padre, creíste y que te sea hecho de acuerdo a lo que creíste. Que todos, Señor, todos sin excepción, en lo ministerial, en lo laboral, en lo personal, en lo familiar, aún en lo profesional, Señor, pero sobre todo en nosotros mismos, de acuerdo a como creímos, sea hecho en el nombre de Jesús. Trae sanidad nuevamente por todas estas personas, Dios. Por todas ellas oramos, por nuestras familias, por Oscar, Señor. Yo oro a la distancia, Señor. Ten misericordia de su vida. Ten misericordia de todos aquellos que están enfermos, Señor. Ten misericordia de los que están privados de libertad. Ten misericordia del pobre, el huérfano, la viuda, Señor. Aquellos que están privados de libertad con cadenas perpetuas, Dios. Que haya un milagro, Dios. Que puedan salir de ahí. En el nombre poderoso de Jesús. Oramos por ellos, Padre. Señor, yo te doy gracias. Creí por lo cual hablé. Creímos, Señor, y hablamos, y en el nombre de Jesús creemos que tú traerás sanidad, provisión, traerás rescate. Señor, que esas cosas que creíamos que estaban muertas, en el nombre de Jesús resucitan, de acuerdo a tu voluntad y por el poder de la palabra. Gracias, Jesús. Oramos en tu nombre. Señor, cubrimos con la sangre de Cristo todas estas personas, todas sus necesidades. Y hoy nos pusimos de acuerdo, Señor. Gracias, Cristo, te damos esperanza contra esperanza, Señor. Al igual que Abraham, esa fe de Abraham es la fe nuestra en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Toca el corazón de cada uno de los que estamos acá, de sus familias, Dios. Tócales el corazón. Que vuelva la esperanza. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Hermano, les bendecimos. Que en el nombre de Jesús sea hecho de acuerdo a lo que creímos y a la palabra. Así que les bendecimos. Que el Señor cancele todo contraataque del enemigo para los que están acá y tal vez si pueden, mañana recuerden, tenemos intercesión, 8 de la noche, hora de Colombia. Bueno, bendiciones. Un abrazo para todos.